Pues nada, si os parece bien, vamos a empezar. Hoy tenemos a Gaby Prado con nosotros. Es un placer y un honor que pues, pueda asistir como ponente en uno de nuestros webinares y nos va a hablar pues, una introducción general, que es el diseño UX y bueno, qué rol juega un diseñador de UX pues, como en este perfil profesional, ¿eh? La dinámica será la de siempre, como decíamos hace un momento, unos 20-25 minutos de charla de la ponente y luego pues vuestras preguntas, ¿eh? Podéis hacer las preguntas a través del micro o a través del chat de forma escrita, de las dos formas, ¿vale? Y pues, bueno, luego cuando acabe ella pues podéis intervenir. Sin más preámbulo, Gaby, pues ya puedes empezar cuando quieras. Bueno, hola, buenas noches a todos o buenas tardes, no sé si estáis, o buenos días, no sé en qué zona horaria estáis, pero espero que estéis bien. Vamos a intentar gestionar las expectativas antes. Es extremadamente difícil hacer una charla de 20 minutos sobre UX. El tema es tan amplio que es imposible satisfacer a todo el mundo, por eso insisto cuando digo, por favor, hacer preguntas, porque seguramente me dejaré algo que os interesa muchísimo. Lo que voy a compartir con vosotros son 5 temas que a través de los últimos 21 años o 22 que llevo trabajando en el mundo digital, vuelven una y otra vez, y estas son las 5 cosas, hay muchas, pero son 5 cosas que increíblemente no me canso de tener que contestar una y otra vez y de recordarme a mí misma y a otros sobre el diseño. Y la primera es que la experiencia no es un mock-up estático. La experiencia o el diseño de la experiencia no es producir un mock-up. ¿Qué significa esto? Que no es un pintar y colorear algo que tenemos que enviar a desarrollo para que hagan, por ejemplo, un sitio web. Desafortunadamente, estamos en el 2018 y todavía sigo viendo que hay muchos anuncios de trabajos de UX que piden a alguien que haga mockups. A lo sumo un prototipo, enlazando pantallas para simular algo de interacción, pero esto es nada más lejos que diseño de experiencia de lo que he visto. Yo comencé hace 26 años como diseñadora gráfica y ahí sí que entregaba mockups, porque lo que hacía era un póster o una invitación o una tarjeta o un anuncio. Ahora lo que hacemos son aplicaciones interactivas. Entonces, la única manera de intentar diseñar algo interactivo es utilizar un entregable interactivo. Entonces, esto está ligado con un concepto muy básico que es que el diseño de la experiencia no es solamente diseñar una web, es diseñar mucho más que las funcionalidades de una web. La experiencia del usuario es todo lo que le ocurre al usuario desde el momento que tiene una necesidad relacionada con o que nuestro producto o servicio puede satisfacer, hasta que finalmente resuelve esa necesidad. Nosotros como diseñadores muchas veces solo podemos trabajar en una parte pequeña de esa experiencia. Un ejemplo concreto. Hasta hace unos años trabajaba en una empresa de viajes que se llama iDreams y, claro, la experiencia de viajar era muy grande. Y nos pasó algo muy interesante que me hizo que realmente reevaluara mi concepción del trabajo que yo hacía. Pasamos por 5 países en Europa preguntándole a gente qué opinaban de viajar y de la experiencia de viajes, pensando que nos iban a hablar de comprar el billete. Lo que me dijo la realidad fue que en realidad comprar el billete es la parte que menos les importa, la parte que más problemas les da, porque lo que quieren es pasar unas buenas vacaciones. Comprar un billete de viajes es una parte de la experiencia y nuestra responsabilidad era diseñar que esa experiencia sea lo menos dura posible.
Nadie compra, el objetivo de nadie es comprar un billete, el objetivo de la gente es viajar a algún sitio, ir a algún sitio. Al momento que entendimos esto, el proceso de diseño fue mucho más fácil para nosotros, porque entendíamos el rol que jugábamos en función de la necesidad del cliente. Entonces, recomiendo de todo corazón que toméis en cuenta, aunque hagáis una pequeña parte de la experiencia, siempre tener en cuenta el contexto y siempre trabajar en función del nivel de interactividad que habrá con esa aplicación. Si vais a diseñar un banner, no es diseño de experiencia, es parte de la experiencia. Me refiero a diseño de interacción con un sistema, ya sea una aplicación móvil o una web. Entonces, la experiencia siempre, recomiendo cómo hacemos esto tan mágico de entender la experiencia, se mapea. Hay una técnica, no voy a entrar en detalles, pero esto que veis en pantalla es una de las maneras de mapear todos los puntos de contacto, todas las actividades y todas las fases que tiene ese proceso enorme de crear una experiencia. Una de esas, por ejemplo, donde no sé si veis en la pantalla, pero donde aparece una pantalla de ordenador, eso es lo que hacemos nosotros. Y tenemos que adecuarnos y entender qué necesita el usuario, en qué momento está interactuando, qué está esperando, qué le motiva, qué necesita. Entonces, repito, la experiencia de mockup no es, o sea, un diseñador no es un productor de mockups. Somos personas que trabajamos en un equipo para crear una experiencia de interacción con un sistema y un cliente y una persona. Siguiente paso, el diseño UX no es solo acerca del cliente, user experience o experiencia del usuario. ¿Cómo que no es solo acerca del cliente? No lo es. Sí que miramos la experiencia del cliente, pero para que esa experiencia del cliente sea buena, tenemos que tomar más cosas en consideración. Tenemos que entender que ese cliente interactuará con otra parte, tiene una necesidad y del otro lado hay alguien que le cubre esa necesidad, que es un negocio, una ONG, una organización barrial, da igual. Es una parte que ofrece y una parte que necesita. El punto mágico es cuando diseñamos una experiencia del cliente donde realmente le damos lo que necesita, pero esta parte también consigue lo que necesita. Puede ser una venta, puede ser una donación a una ONG, pero las dos partes tienen que ganar. Y de todo esto, cuando hablamos del mundo digital, hay una tercera parte, que es la tecnología. El medio a través del cual interactuamos con el cliente o hacemos que este producto interactúe, tiene muchísima influencia. De hecho, siempre digo que el diseño no está acabado hasta que no está hecho en código. Porque el que hace el código puede cambiar lo que nosotros estipulamos cambiando la experiencia del cliente. Por ejemplo, si una página se carga muy lento, da igual que el producto sea maravilloso, da igual que cumpla las necesidades del cliente. Si la página tarda 25 minutos en cargarse, ¿alguien va a comprarlo? No, van a abandonar. Entonces, diseño UX tiene por necesidad que tomar en cuenta estas tres partes. Y en este máster vamos a tocar parte de estas tres cosas. No nos vamos a centrar en detalle en según qué, pero sí que tenemos que tener en cuenta, voy a dar un ejemplo concreto de esto. Ahora estoy trabajando con un supermercado y lo que estoy haciendo es ayudándoles a crear una mejor experiencia digital para el cliente. Entonces, lo que hemos hecho fue salir a hablar con los clientes del supermercado, preguntarles qué tipo de dispositivos utilizan, qué tipo de productos quieren comprar online, por qué prefieren usar online y no ir al supermercado a la sala física. Entonces, empezamos a diseñar las funcionalidades en función de esto, ¿no? Vamos a darle algo que sea súper relevante. Vamos a destacar los productos que es posiblemente más importante que compren en la web o más probable. Hasta ahí todo muy bien, pero también tengo que hablar con la empresa y preguntarle, oye, ¿tú qué productos quieres vender online? ¿Qué productos puedes a nivel logístico ofrecer online? ¿Puedes dar este servicio? ¿Qué problemas tienes? Entonces hay que ir ajustando la relevancia del cliente en cuanto a la oferta y qué oferta le damos. Y finalmente la tecnología.
como en muchas empresas, tenemos problemas con tecnología, donde tenemos demasiados sistemas que hay que conectar. Y a veces un cambio sencillo no se puede hacer. Entonces, por más que diseñe la experiencia completa, si no estoy hablando todo el tiempo con la gente de tecnología, lo mío va a quedar en papel mojado. Entonces, es muy importante que nos hagamos cargo que la experiencia es la unión, el equilibrio entre estas tres grandes fuerzas. Cuando hablaba de las capacidades tecnológicas, faltó decir las capacidades tecnológicas del usuario. Si yo estoy haciendo una aplicación y el usuario no sabe cómo instalársela o se olvida de que está ahí porque no es un usuario muy avanzado o requiere que haga, no sé, añade este icono a la página de inicio y no lo sabe cómo hacer, ¿qué sentido tiene todo este fabuloso servicio que he hecho si el usuario es básico, la tecnología no le gusta o no tiene ganas o esfuerzos de ponerse a buscar cómo instalar mi aplicación? Entonces, no solamente es las capacidades tecnológicas de la empresa, también la del usuario. Siguiente. 3. Y os voy a dejar más tiempo para respuestas, ¿vale? UX no es responsabilidad única de un diseñador UX. ¿Qué quiero decir con esto? Que el diseñador, como diseñadores, proponemos flujos, interfaces, interacciones, experiencias visuales. Ese es nuestro trabajo, pero el diseño de la experiencia depende de muchísimas más personas. Una buena experiencia, nosotros podemos diseñar la mejor interfaz del mundo, la mejor web del mundo, pero si no tenemos el producto correcto, no lo podemos encontrar porque tarda mucho el buscador. La calidad del producto no es la que esperábamos. El precio es muy caro, no tiene el método de pago que quiero. El servicio es pésimo, no me lo entregan a tiempo, no tengo confianza en la empresa. Entonces, ¿voy a comprar o no? Pensar vosotros si habéis usado, por ejemplo, una web como Booking o como Amazon. Son dos empresas que se caracterizan por tener una buena experiencia del cliente. Como clientes, una entrega rápida, Amazon entrega rápido generalmente, tiene muchísimos productos a un precio conveniente. Todo eso forma parte de la experiencia. La página web de Amazon en sí no es la más bonita del mundo. Booking, por ejemplo, tiene equipos de trabajo por cada página del sitio web. Esto significa, y hacen 30, 40, hasta 100 test A/B, o sea, comparativos. O sea, tienen dos diseños, los ponen al mismo tiempo y mitad de la gente, el cliente ve un diseño, la mitad de otro. El que vende más, queda y quitan al otro. Eso es un test A/B. Entonces, en cualquier momento podemos ver una variación de la página web que posiblemente no tenga nada que ver en cuanto a consistencia visual con la página anterior o la siguiente. Y esto ocurre. Pero nadie se fija. ¿Cuánta gente se queja del diseño web de Amazon? Eso no es lo importante. Lo importante es que la web funcione súper rápido, que el precio esté bueno, que podamos encontrar las cosas que queremos, que lo entreguen rápido. Y esto también nos hace ser mucho más humildes como diseñadores. Sabemos cuál es nuestro rol, pero tenemos que tomar en cuenta todas estas otras funciones. Por ejemplo, sabiendo que el precio es importante, ¿cómo nos afecta a nosotros? Pues destácalo lo justo para que se vea. Ayuda a la claridad del precio. Si la velocidad de carga de una página es importante para la experiencia, pero no es nuestra responsabilidad, nosotros podemos ayudar haciendo que una página tenga la cantidad de imágenes justas y que estén optimizadas para una velocidad rápida. Es decir, podemos contribuir en otras áreas ayudando que el contenedor sea idóneo, que no tenga trabas, que sea usable, que sea placentero, pero casi invisible, literalmente. El momento que el usuario ve una interfaz es que está creando ruido por encima del contenido. Esto a mí me pasó bastante volviendo a la empresa de viajes, que cuando se caía la conversión, es decir, caían las ventas, gritaban UX. Yo como directora de UX volvía y el presidente me decía, ¿qué ha pasado? Le dije, es que no he hecho nada. Es que no he cambiado una sola coma del sitio web. No he tocado nada.
Porque la experiencia, tú eres UX. Y dije, ya, la experiencia no es buena, pero déjame ver qué puedo hacer. Y tenía que ir y hacer reuniones e ir de área en área hasta que finalmente empezamos a trabajar colaborativamente y todos, había un representante de cada área y teníamos un grupo de trabajo y cuando las ventas caían o la experiencia era mala por alguna razón, teníamos un protocolo y todos juntos entendíamos qué habíamos hecho entre eso. Entonces, cuidado con ponernos la etiqueta UXer o la experiencia porque nosotros no somos los únicos encargados de crear una experiencia buena. Punto 4. La inspiración necesita información. ¿Qué significa con esto? Que como diseñadores hemos leído, hemos visto, hemos aprendido, sabemos de usabilidad, sabemos mejores prácticas, miramos en Dribbble, miramos otras páginas, tenemos inspiraciones e ideas fantásticas de cómo hacer la mejor aplicación del mundo. Pero hay muy pocos diseñadores en mis 20 y pico de años de trabajo, no sé si he conocido a nadie que la primera de cambio haya solamente por inspiración haya hecho un buen diseño. Un diseño que funcione, que cumpla con las expectativas del usuario. Porque para ser relevantes, eficientes y eficaces en nuestro diseño, necesitamos observar, medir, averiguar y entender la reacción del usuario. A partir de ahí, observando al usuario interactuar con nuestro producto, es que realmente comenzamos a entender si lo que hemos hecho es bueno. Toda esa información revierte en una mejor calidad de diseño. Tenemos que mirar el comportamiento del cliente, las motivaciones, lo que necesita hacer, lo que le ha pasado antes, lo que prefiere, qué espera que ocurra, qué limitaciones tiene el usuario en cuanto, por ejemplo, bueno, pues que no tiene suficiente cobertura y va con 3G o tiene un teléfono demasiado pequeñito, lo que sea. Y además tenemos que saber lo mismo, pero de la empresa. Tenemos que entender el entorno y el contexto donde va a llevarse a cabo esta aplicación. No es lo mismo consultar una web, por ejemplo, un caso que siempre uso porque es el más potente que he encontrado. Me ha tocado diseñar páginas para mutuas de salud, ¿vale? Y la empresa de la mutua de salud tenía todo el listado de médicos y un montón de cosas que querían ofrecer y mostrar que podían hacer. Hasta que un día descubrí que muchos usuarios, si no la mayoría, usan esa página cuando están enfermos o tienen a alguien en su familia que está enfermo y necesitan el teléfono y saber dónde hay un médico. No es lo mismo diseñar en nuestro ordenador escuchando Spotify y todo súper guay y de repente que usar la web cuando te duele la panza, cuando no te estás mareado, cuando te duele la cabeza, cuando tu hijo, el hijo está gritando, aullando de dolor. No tenemos la misma concentración. El estrés hace cosas muy raras. Y ahí fue cuando aprendí que no importa lo bueno que sea mi diseño, tiene que ser adecuado para el contexto. Siempre. Y para acabar este punto, tengo que saber los objetivos. Todo el equipo tiene que saber qué objetivos. Porque a lo mejor mi diseño es fantástico, es muy bonito, pero no sé qué es lo que tiene que hacer. A lo mejor porque mi diseño queda mucho más guay, pone una foto súper grande con un texto minimalista y lo que la gente quiere es algo que me molestaba y he puesto en un rincón o en un enlace ahí arriba, porque me molestaba en el diseño y era muy minimalista. Esto lo he visto, lo he vivido y lo he hecho también. Entonces hay que entender qué estamos esperando que esta web haga para la empresa y para el cliente. Entonces, la inspiración siempre necesita información. Además, si no tenemos datos, ¿cómo sabemos realmente qué tenemos que tocar? Suponte que hagamos un rediseño de algo. A mí cuando me llaman para hacer un rediseño, digo, vale, ¿pero qué está roto? ¿Qué pasa? ¿Quién lo va a usar? ¿Qué es lo que tengo que ¿Qué funciona? Porque no voy a romper lo que funciona porque quiero hacer un rediseño. Tenemos que saber si lo hemos hecho bien. Si no tenemos información y datos, ¿cómo sabremos si lo hemos hecho bien o no? Curiosamente,
mis clientes muchas veces no tienen datos. Hacen el diseño porque les parece que es hora de hacer un rediseño. La competencia ha hecho un rediseño, entonces te piden que tenemos que hacer un rediseño. Y le digo, vale, ¿pero qué quieres conseguir? No lo saben. ¿Cuál es tu audiencia? No la tienen. ¿Cuál es tu estrategia de marketing? No la tienen. Entonces nosotros como diseñador tenemos que empezar a pensar en estas cosas y ver si no existen, cómo podemos lograr algo que nos dé un poco de foco y de guía. Y finalmente, ya para pasar a las preguntas, este máster es solo el comienzo. Esa foto que veis ahí a la derecha es mi biblioteca, está aquí atrás. Mira, no sé si la podéis ver, ahí atrás. Y estos son una pequeña proporción de los libros que tengo. Los demás son todos en digital. No tenéis por qué leer tantos libros como yo. A mí se me da bien leer libros y ya. Pero esto, lo que quiero decir con esto, que el aprendizaje continuo es clave. Porque lo que aprenderéis hoy, sobre todo si son técnicas, mañana a lo mejor no sirven. Es importante saberlo hoy, pero es importantísimo continuar actualizándonos. Este máster os va a dar los conceptos claves y básicos, pero no penséis que por tener un máster tenéis que dejar de aprender, para nada. Un experto, un senior, no se hace solamente acumulando años de trabajo. A mí cuando me dicen, es que soy un experto porque hace 10 años que lo hago. Digo, se hace aprendiendo de los errores. Del error que hay ahí, por ejemplo, ese errores, bueno, de eso. No, cuando dije que tenemos que medir, lo que pasa, tenemos que medirnos a nosotros mismos. Tenemos que tener práctica, tenemos ir haciendo se aprende, pero también tenemos que tener teoría. No es lo mismo diseñar una página web para un ordenador de mesa que diseñar, por ejemplo, un dispositivo para Internet of Things. No es lo mismo diseñar para una pantalla de televisor. Y quién sabe mañana qué dispositivos se crearán nuevos. El Apple Watch no existía hace unos años. La tableta, cuando empecé a hacer diseño, la tableta era algo de Star Trek. No existía. Entonces hay que seguir observando qué pasa en el contexto, testeando todo lo que hacemos, midiendo y actualizando nuestros conocimientos. Y con esto he llegado a los 5 puntos. Espero que habéis tomado notas, pero si no os puedo recordar cuáles son los 5. Y con eso paso palabra. Muy bien, Gaby. Pues nada, si tenéis preguntas, ahora es el momento. Hola, buenas, no sé si me oís. Hola. Buenas, soy Juan. Bueno, una pregunta que tiene que ver con los objetivos. Cuando has marcado el tema cuando has hablado sobre el tema de los objetivos, me ha surgido la duda porque bueno, supongo que los empresarios tendrán como objetivo el ganar más dinero. Entonces siempre la pregunta es, ¿qué objetivo tengo? Ganar más dinero. Supongo que el diseñador o la función del diseñador de experiencia de usuario, y bueno, y también me ha servido también la presentación para entender un poco por qué tantos contenidos en este máster, eso sí que me lo has solucionado, pero además el diseñador de experiencia de usuario también tiene que guiar en este sentido, porque es la pregunta, que no lo sé, porque los objetivos del empresario pueden llegar a ser ganar más dinero, pero el usuario, el diseñador tiene que guiar. ¿Es esa la función también? Y si nos puedes poner también algún ejemplo de algunos objetivos, o no sé, o algunas técnicas de cómo convencer, entre comillas, a ese empresario para que cambie su mentalidad de que el objetivo final no es solo ganar dinero, sino a través de pequeños objetivos como los que has explicado. Es una muy buena pregunta. Me pasó esto en la empresa en la que trabajé, en eDreams. Era una empresa de vuelos baratos. Cuando ofreces un producto low cost, la experiencia es bastante difícil de vender, porque low cost significa ahorrar costes. Y una buena experiencia necesita servicios, necesita mucho esfuerzo. Entonces, claro, ¿cómo hice para crecer un equipo de 30 personas? Es una empresa low cost. ¿Magia? No. Es demostrándoles a través de tests que se podía mejorar la experiencia, se podía vender más, dándole al cliente una mejor experiencia.
Hablé con muchos usuarios para entender realmente qué es lo que más valoraban, entonces empezamos a ponernos un objetivo de decir, vale, valoran que la página se cargue rápido, valoran encontrar el vuelo correcto, filtros. Entonces empezamos a trabajar con esto y empezamos a hacer test, como comentaba, A/B, y cuando funcionaba mejor que lo que tenían antes, pues decían, oye, esto está muy bien, ¿qué has hecho? Y ahí les contaba. Otra cosa que también hacíamos es cuando me pedían algo, les daba lo que me pedían y después hacía lo que creía que tenían que tener. Y decía, esto es una práctica oscura, lo que quieres. Lo que estás haciendo es esconder algo para vender más. Te digo, hagamos una cosa, probemos esto. Yo decía, no pedía permiso, pedía disculpas. Y con mi equipo trabajábamos en una segunda propuesta, las testeábamos las dos. Y por suerte ganaba esta. Algunas veces perdíamos, pero bueno, sirvió para que poder tener objetivos de empresa y del usuario compartidos. No sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, la has contestado. Y me ha gustado eso de pedir disculpas antes que pedir permiso. No siempre, no lo dije. No me escribáis diciéndome que os han echado No, por lo eso. sé, pero te he entendido. Muchas gracias. A ti. Aquí en el chat hay una intervención sobre qué libros claves nos puedes recomendar. Eso me hace acordar que tengo una tarea pendiente que es actualizar la lista de libros. Tengo en mi blog, gabiprado.com, hay una lista de libros que son clásicos de toda la vida. Que mirarla es gabiprado.com y buscar ahí, creo, no tengo tantos posts porque no me gusta escribir en blogs. Pero bueno, ahí os puedo... prometo actualizarla. Es que tengo demasiado, compro más libros de los que tengo tiempo, me paso todo el tiempo leyendo y no actualizando la lista, o sea que prometo actualizarla, pero empezar por ahí, porque hay demasiados para nombrar 1, 2 o 5 ahora. ¿Sirve la respuesta? ¿Más preguntas? ¿Algún aspecto que queráis que amplíe Gaby? Os puedo recordar los 5 puntos si os va. 1, la experiencia no es un mockup estático, diseñamos una experiencia que es mucho más grande. Segundo, el diseño UX no es solo acerca del cliente, es cliente, empresa y tecnología. 3, UX no es responsabilidad solo de un diseñador. 4, la inspiración necesita datos o información. Y 5, el máster suele ser aprendizaje continuo. Hola. Sí. Hola. Hola, soy Natalia. ¿Se me oye? Sí. Sí, Gaby, ¿sería posible tener esta presentación en formato digital? Es más para Cristóforo esta pregunta. Sí. Esta presentación la colgaremos en el aula virtual, igual que el vídeo del webinar. Perfecto. Y no sé si podrías hacer un apunte sobre los perfiles profesionales, digamos, directamente relacionados con UX. Es para mí la pregunta. Sí. Vale. Para situarnos un poco un equipo de trabajo de UX. Vale, tenemos en principio, el diseñador es solo una parte, la contraparte es el desarrollador, con quien deben trabajar juntos porque entre los dos acaban de diseñar la experiencia en código. Otro rol que está surgiendo con mucha fuerza ya hace varios años y del cual hay muchos diseñadores que ya no diseñan, pero se han convertido en lo que se llama el Product Owner o el Product Manager. El Product Owner es, dentro de la metodología Agile o ágil, es la persona que se encarga de esos 3 circulitos que estaba comentando, hacer el balance entre estos 3. En realidad, la responsabilidad de esto es el Product Owner. Eso nos deja a los diseñadores con un poco más de aire para poder concentrarnos en hacer research, investigación con usuarios y diseño. Lo cual me lleva a otro perfil más, que es el investigador de usuarios, el design researcher.
hay dos tipos. Está el que sabe, que tiene conocimientos más de psicología o de sociología, de antropología, y que lo que hace es hablar, investigar, observar a los usuarios en su entorno, los sigue cuando hacen algo. Son más preguntas, datos cualitativos. Luego está el experto en usabilidad, que lo que hace es ver si algo funciona, es eficiente, eficaz y satisfactorio. Y esto es un área bastante compleja. Es importantísimo porque no hay una experiencia buena si primero no es usable algo. Aquí hay temas de estadística, saber qué preguntas preguntar en un sondeo, saber cómo validar si un diseño funciona o no. Podría ser un curso de 3 años solamente con esto. Luego está la gente que escribe las etiquetas y el texto que va. Esto es un copywriter o una estrategia de contenido, pero la persona que escribe ayuda al diseñador a comunicar mejor todo aquello que es funcional o, por ejemplo, los botones. ¿Qué funciona mejor? ¿Un botón que diga seguir o un botón que diga continúa para conseguir, no sé, compra ya, por ejemplo, vende más que seguir? Ese tipo de cosas trabajamos con gente experta en contenido. Y finalmente, datos de comportamiento, Google Analytics, por ejemplo. Hay mucho experto, muchas webs que no usan esta herramienta y deberían, por lo que decía de medir todo lo que se hace. Son 5. Diseñador, Product Owner, investigador de usuarios, Copywriter y Analytics, aparte del developer. Y la parte de arquitectura de información iría incluida dentro del diseñador. Un arquitecto de la información es una figura, dentro del mundo del diseño hay varias especialidades. Está el diseño de interacción, que es el que decide qué tipo de mecanismo tiene que usar, por ejemplo, para que el usuario pueda seleccionar cuántos billetes quiere o cuántas leches quiere comprar, o cómo tiene que hacer para ver un detalle de un producto. Eso es diseño de interacción. Después está el diseño de la arquitectura de la información, que es la persona que se encarga de ver cómo se estructura la información, qué jerarquías hay, qué relación de dependencia o con otros datos. Hoy en día, para ser sincera, a menos que sea un diario, por ejemplo, no hay un arquitecto de la información como los que he conocido, que son realmente dedicados 100% a esto, trabajan en sitios o en aplicaciones con una cantidad enorme de información que gestionar. Yo tuve, por ejemplo, 3 años de mi vida que solo hice arquitectura de información en sitios que tenían que gestionar montañas y montañas de información. Tenía que encontrar cómo se buscaba, cómo se relacionaba, cómo se mostraba. Entonces, hoy día, un diseñador de UX engloba estas dos, interacción y arquitectura de la información, con una tercera, que es el diseño de la interfaz, la parte visual. No todos los diseñadores de UX saben cómo usar color. A lo mejor no, por eso se tiende a separar UX y UI, o UI. Esta división es lo que se está dando últimamente, bastante grave. En Chile, por ejemplo, donde trabajo, tengo un cliente en Chile, donde paso mucho tiempo, y ahí hay muchos arquitectos de la información. Aquí también los había hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se le dio ese nombre, pero en realidad lo que hacen es lo que se le llama aquí el diseño de UX. Entonces, hay que aprender de cada disciplina y saber en qué momento usar qué. En el chat tenemos una pregunta de Iván. A ver si la puedes leer, que no encuentro el chat. El chat está igualmente en el botón, es poco amigable, este Zoom es poco amigable. Poniendo el cursor en la parte inferior de la ventana, entonces te aparece el botón de chat.
Si no pones el cursor no aparece el botón, la barra de botones. Es que no tengo una ventana, tengo una ventanita pequeñita. Ah. Bueno, te la leo para ir rápido. Dice, con respecto a la pregunta de Christoffel, en mi caso vengo del periodismo y posteriormente hice desarrollo web. Mi intención es mirar hacia la parte de arquitectura de la información o ir hacia UX Research, sin dejar de lado el front. ¿Cómo enfocarías este lío de perfiles? No lo es. A pesar de lo que he intentado, el diseño visual lo doy por imposible, es lo que tú decías hace un momento, el diseño visual, que no todo el mundo es artista. Claro, esta pregunta me suena muy, muy habitual. Por ejemplo, para daros una idea, en Chile esta pregunta la tengo muchos ingenieros comerciales y muchos periodistas. Y esa es la fuente principal de los arquitectos de la información y me parece genial. Porque son, por ejemplo, bibliotecólogos también son perfectos candidatos para arquitectura de la información. Habiendo dicho eso, se puede conseguir un trabajo haciendo UX solamente trabajando en la parte conceptual. Es decir, que no te pidan que hagas un mock-up visual. Para eso trabajarás con un diseñador visual que te hará y te ayudará a través de un diálogo a, con el color, transmitir mejor. Posiblemente trabajarás con prototipos, se llaman wireframes, que son como representaciones esquemáticas de una página o de un sitio. Trabajarás con flujos de cómo la información tiene que moverse, trabajarás en la lógica de la aplicación, cómo tiene que funcionar cuando hago esto, qué casos hay, qué escenarios de uso pueden haber. Ese trabajo es mucho trabajo, no tienes por qué saber pintar, como dicen, con Sketch o con Photoshop para ser un excelente diseñador conceptual o de UX o arquitecto de la información. El problema en UX, en el mundo UX, que hay demasiados nombres. De hecho, hoy en día se le está llamando Product Designer. Vaya tú, mira, en mis 21 años de trabajo he cambiado de nombre 6 veces, 7 veces para hacer lo mismo. Y esto es como una especie de moda. No te quedes tanto con el nombre, quédate con las tareas que vamos a hacer. Este máster tiene muchísimos contenidos porque en algún momento u otro tienes que saber hacerlo o comunicarte con alguien que lo hará. Pero no significa que nosotros hagamos todo. Bueno, si trabajas en una startup, posiblemente hagas de todo. Si trabajas en una empresa más grande, te podrás hacer lo que te digo. Yo tenía en mi equipo gente que no pintaban colores en la vida y eran excelentes porque las interacciones más complicadas me las hacían ellos. Realmente se pasaban horas trabajando la lógica de ese diseño. O sea que no hay ningún problema. Espero poder haber respuesto a la pregunta con esta. Muy bien, Gaby. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo no sé si puedo repetir una pregunta porque no sé cómo vamos de tiempo, pero si me dejas, Christoffel, la hago rápidamente. Por supuesto. Vale, mira, es que me ha surgido y me parece muy interesante el tema de todo este ecosistema, entenderlo, y me surge la duda porque según lo que entiendo sobre el diseñador de experiencia de usuario, como que se le otorga, a pesar de que has comentado que no, se le otorga esa responsabilidad de crear esa experiencia. Y da la sensación de que, aunque sé, bueno, en realidad no lo sé, es un poco la pregunta, da la sensación que el diseñador de experiencia de usuario está por encima, digamos, de cara en la jerarquía de poder. No sé cuál es la jerarquía de poder, esa es una de las preguntas, y luego también a nivel personal, cuál es tu experiencia de cómo, digamos, mandar, entre comillas, sin tener ese poder frente a los demés. Me refiero en el sistema de trabajo. La pregunta del $1.000.000. Sí. No sé si a ver, es curioso, pero en el nuevo mundo, la relación de poder que tú mencionas, o quién manda sobre quién, desaparece. En una empresa madura. En una empresa madura tienes a individuos que están trabajando juntos, que tienen jefes funcionales en distintas áreas. Pero ellos trabajan juntos y el que marca la batuta es el product owner. Pero el product owner no es el jefe de nadie. Si alguien se pone tonto en el equipo, esta persona no lo puede echar porque no es el jefe de nadie. La idea es trabajar de manera colaborativamente a nivel multidisciplinar para que cada uno aporte su visión
de la solución del diseño. Entonces, si tenemos que hablar sobre roles y el poder, estamos hablando de una empresa claramente inmadura a nivel metodológico, que todavía trabaja con la concepción de que el diseñador posiblemente es el skater que viene con auriculares puestos y es el friki que le pagan 2 duros, porque eso lo he visto y lo he vivido. Y es desafortunadísimo, porque el concepto del diseñador, concebido como el diseñador visual que está siempre con auriculares puestos y va en skateboard, es una burrada. Un diseñador, de hecho hay una metodología llamada Design Thinking, que hace que toda la empresa diseñe. Entonces, el problema del poder es un problema de cultura empresarial, empezando por ahí. Y ahí va a mandar el que más cobre, va a mandar un hombre sobre una mujer, el que esté el más viejo sobre el más nuevo, el de que cobra más sobre el otro. Ahí tienes relaciones de poder que no puedo simplificar con una respuesta sobre si es el diseñador o no. Yo conocía diseñadores que estaban hace un montón de tiempo y vaya si no mandaban a la gente. Pero que no es, creo, lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar es armar un equipo de iguales, colaborando todos juntos para sacar una solución, y no es ser iluso. Lo he vivido también lo otro. Y en ese caso, y para completar la respuesta, en el mundo real, si quieres hablar de división de poderes, dentro de este mundo tan ideal que te estoy pintando, hay una guerra de la cual nadie habla, o mucha gente ha hablado. Puedes buscarlo en Google, que es ¿quién manda sobre el diseño? ¿Quién dice qué se tiene que hacer? ¿El diseñador de UX o el product owner? Búscalo en Google, ya verás la cantidad de artículos que hay sobre eso. No, la verdad es que ninguno manda, todos los dos tienen que conversar. La solución en mi equipo, porque nosotros hicimos una transición de trabajar en cadena, donde el diseñador era el pringao que pintaba, a trabajar en equipos multidisciplinares con product owners. Perdimos poder, pero ganamos poder en otros sitios. Ganamos el poder de tener más tiempo de hablar con usuarios en vez de tener que hacer todo el tiempo. Entonces, no creo que sea el diálogo, creo que la preocupación debe ser cómo puedo armar un equipo multidisciplinar más que intentar encontrar quién tiene el poder. Y posiblemente no es la respuesta que querías. Pues sí, lo que pasa es que me parece que es complicado encontrar una empresa que tenga esa filosofía. Eso por lo menos en mi imaginario, dentro de mi imaginario tengo esa percepción, pero desde luego que me parece muy interesante la propuesta. Puede ser, depende del lugar donde estés, sí va a ocurrir. Si estás en una startup, por ejemplo, si a ti te preocupa esto, no vayas a trabajar en una multinacional. Búscate una startup donde la gente colabora codo a codo. Eso es lo mejor que te puedo decir. Porque una multinacional, hay pocas multinacionales donde no haya un orden jerárquico. En mi equipo tenía aislado de estas luchas de poder, pero en algún momento pega, y pegan mal. O sea que no te lo voy a negar, existen. Entonces busca el tipo de empresa más que todas las empresas. Muy bien, muchas gracias por la respuesta, muy interesante. A ti. Aquí hay una última pregunta en el chat que preguntan qué capacidades tiene que tener el Product Owner, y luego también preguntan sobre Lean UX, si va a ser la metodología principal en el futuro. De momento, un Product Owner tiene que ser una persona que sea extremadamente organizada y sangre de horchata, como dicen en España, es decir, no tener sangre en las venas, porque es un trabajo extremadamente complicado, porque como decía Juan, no hay poder. Tú no tienes el poder de decirle a alguien quién hacer. O sea, es todo acerca de mano izquierda, acerca de negociar y conseguir que la gente haga cosas. Es un rol que requiere un tipo de persona poco emocional, porque la gente emocional revienta en ese entorno, porque la presión es máxima, porque tienes que tener 3 bolas en el aire todo el tiempo, tienes que saber mucho de tecnología, tienes que saber de diseño y representar la voz del usuario, tienes que saber lograr que un diseñador haga lo que tiene que hacer sin intentar hacer tu trabajo, porque también ocurre, pero es un trabajo divertidísimo. Es decir, a ver, es que al que le gusta la adrenalina, el Product Owner una persona que tiene visión 360 y se aburre con el detalle de algo
y está continuamente mirando cómo unir piezas, cómo conseguir cosas, ese es el trabajo ideal. Para alguien que le gusta ponerse los auriculares y trabajar y que no lo molesten, no es el trabajo ideal. O sea, que depende mucho de la personalidad también. En cuanto a Lean UX, a ver, yo la uso, la metodología hace años. De hecho, uso Lean Startup, Lean Six Sigma. Utilizo toda la variante entera de Lean, o sea, la versión Lean Manufacturing para procesos eficientes, y utilizo Lean UX, que es una mezcla de Design Thinking con Agile de desarrollo, con Lean Startup. A ver, da igual el nombre. Creo que, y a mí no me gusta usar nombres, hoy he hecho una presentación para la dirección de una empresa donde tenía que mencionar metodologías y he sudado muchísimo porque odio tener que colgarme un cartel de una metodología. ¿Por qué? Porque uso de cada metodología lo que me conviene y que funciona en esa empresa. Ninguna metodología, si seguimos el libro, va a funcionar. Hay que adecuar esa metodología a la empresa en la que estemos, al contexto en el que estemos. Sí, de momento es una que está dando buenos resultados y que recomiendo. Muchas gracias, Gaby. Pues muchas gracias. Vamos a ir ya cerrando el webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gaby. Los que habéis participado, como siempre, pues un pequeño resumen en vídeo mejor, en el aula virtual. Y nada, pues nos seguimos viendo en los webinares o a través del aula virtual. Muchas gracias a todos. Venga, un abrazo, gracias a todos. Suerte. Gracias, adiós.